El Corpus Areopagiticum es un conjunto de escritos que está constituido algunas enseñanzas sobre la jerarquía eclesiástica, la jerarquía celestial, la teología mística, los nombres divinos y algunas cartas. Inicialmente se le atribuye como autor a San Dionisio el Areopagita, que se dice que fue discípulo de San Pablo, ya que San Pablo había ido a predicar a Atenas, al Areópago, y Dionisio, al escuchar sus prédicas, se convirtió al cristianismo. Es algo que se puede ver, por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 34. En el siglo VI, la Iglesia de Oriente va a considerar que estos escritos no tienen como autor a Dionisio, contrariamente a la Iglesia de Occidente, que consideraba que Dionisio era el autor. Pero posteriormente se comienza también a dudar por parte de Occidente y al final se determina que Dionisio el Areopagita no es realmente el autor del Corpus Areopagiticum, de este conjunto de escritos. ¿Y quién es el autor? Pues se desconoce. Simplemente entonces se quedará como Pseudo Dionisio el Areopagita. Ahora, estos escritos tuvieron una gran influencia neoplatónica por parte de Proclo y Plotino. Se dice que este autor es un gran conocedor de las Sagradas Escrituras. Bueno, ahora vamos a hablar del libro de los nombres de Dios. Es un libro que nos dice tres formas de conocer a Dios, o también se le conoce como la triple vía del acceso a Dios a partir de las criaturas. Es decir, que vamos a partir de las criaturas hacia Dios. Bueno, comenzaremos con la vía positiva o causalitatis. Pseudo Dionisio dirá de que es importante tomar los nombres de Dios desde las Sagradas Escrituras, ya que ella los toma desde las manifestaciones divinas en las cosas. Esto en relación a la participación del ser, entonces. Pseudo Dionisio dirá, por lo tanto, de que Dios es el principio, el origen de todas las cosas, la causa de todas las cosas, y que todas las cosas se mantienen en su ser. Por eso también se habla de la vía causalitatis. Bueno, entonces esto en relación a la participación del ser, decimos en esta vía que las perfecciones de todas las criaturas las tiene Dios, pero en sumo grado. Por ejemplo, cuando hablamos de la bondad, decimos que hay bondad en las criaturas, pero en Dios sería la bondad misma, de la cual participamos. Cuando hablamos de la belleza, también hablamos de que Dios es la belleza misma, de la cual participamos. Pero Pseudo Dionisio, el Areopagita, dirá de que Dios es inefable, innombrable, de que no podemos darle un nombre que defina a todo lo que es Dios. Incluso dirá de que los ángeles que participan más del ser de Dios, que son más semejantes, pues conocen a Dios negando los nombres. A esto decimos que nosotros atribuimos a Dios las negaciones de los atributos limitados en las criaturas. Es decir, por ejemplo, que si las criaturas son finitas, Dios es infinito. Que si las criaturas son temporales, participan dentro de un tiempo y espacio, Dios es eterno. Que si las criaturas son medibles, Dios es inmenso. Con esto decimos entonces que la vía positiva nos dice lo que Dios es y la vía negativa lo que Dios no es. ¿Mm? Muy bien, pero lo que afirmemos y lo que neguemos en Dios no agota la verdad de lo que Dios es. Y por eso también hablamos de la vía de la eminencia. Es decir, que las perfecciones que están en Dios, pues son de forma eminente, que trasciende definitivamente el modo de ser de las cosas y que es eminente también por el hecho de que excede toda comprensión humana.
También decimos que la vía positiva y la vía negativa constituye la analogía del ser, como ejercicio de la vía de la eminencia. Incluso Pseudo Dionisio dirá de que Dios no tiene inteligencia no porque carezca de ella, sino que trasciende a todas las inteligencias. Como que la palabra inteligencia sería muy limitante en Dios. Por eso sería que trasciende todas las inteligencias, que lo tienen sobreabundancia. Ahora, como dato, cuando hablamos de Dios, lo hablamos en un lenguaje de analogía. ¿Por qué? Porque la analogía es la referencia a una cualidad que conocemos en nosotros mismos o en las otras criaturas, que en Dios es de manera eminente. La analogía se ubica entre un lenguaje unívoco y un lenguaje equívoco. El lenguaje unívoco es que habla de una palabra que tiene un solo significado. Y el lenguaje equívoco es cuando una palabra tiene varios significados. Es por eso que nosotros no podemos hablar de Dios en un lenguaje unívoco, porque sería limitante. Y tampoco podríamos hablar en un lenguaje equívoco, porque sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de Dios. Espero les haya gustado este video de las formas de conocer a Dios. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.